Grupo Cero Televisión. No estamos exactamente en ningún sitio. Somos esos arcángeles negros que solo aparecen para enfrentarse con la muerte. Saludos, Hola. compañeras. Hola, Buenas. muy buenas. Hola. Nuevo programa, Poesía más Poesía. Estamos en Poesía más Poesía. Qué nombre, ¿no? Este que inventó Menasa de Poesía más Poesía. ¿No? Es una revista que tiene muchísimos años, tiene sus precedentes, ¿no? Era una revista de allá del 80. Era una revista que acompañaba a otra. Con el indio gris, ¿no? Vale, que no se entendía. Con los indios del Haram, sí. En algún momento tenemos una historia más allá de... Sí, Poesía más reciente Poesía. historia. Sí. Empezó muy con bien. El del Jarama, ¿no? Mira, ya se está incorporando Alejandra. Y este es el programa número 304. Muy bien. Así que es más. Muy bien. ¿A quién vamos a ver hoy? ¿A quién vamos a ver? Hoy vamos a ver a Edward Thomas. Si me deja el programa es un poeta del Reino Unido, de Gales, nació en Gales y comienzo por su poesía. Vamos a hablar un poco de su poesía y luego hablamos de él. Nació en 1878, ¿vale? Y murió en la Primera Guerra Mundial. Edward Thomas, la poesía de Edward Thomas es un milagro tardío. En el momento en que comenzó a escribir poemas, Thomas contaba 36 años. Tenía ante sí apenas 3 de vida y era ya autor de más de una veintena de libros. Si a esto se le añade la decantadísima personalidad, ya formada desde la adolescencia y orientada hacia el mundo de la campiña inglesa, es fácil suponer que en el momento en que el escritor acometió la tarea de escribir versos, su universo literario se encontraba perfectamente configurado. De hecho, el lector de la poesía de Thomas que se asome a sus libros de prosa se verá tentado de reconocer en determinados pasajes el germen de lo que más tarde sería un poema. El propio Thomas escribe a su amigo John Freeman a propósito de sus primeros escarceos con la poesía. Lo que he hecho hasta ahora ha sido como la quintaesencia de mis libros de prosa. Lo mejor de su prosa es la intensidad de observación que demuestra, su atención al mundo sensible y su capacidad para no dejarse apresar por un sistema rígido de ideas, y eso es lo que el lector encuentra también, libre de lastres, en su poesía. Ahora bien, la disparidad de la trayectoria trazada por Thomas obliga a advertir aquí una diferencia entre su poesía y la de la mayoría de los georgianos. Su trabajo como crítico, junto con los libros de prosa que se vio obligado a escribir por razones económicas, le proporcionaron una cultura literaria mucho más diversa que sus contemporáneos. Su sencillez supone, en el caso de Thomas, un punto de llegada, no de partida. Para situar con justicia la obra de Thomas dentro de la historia de la poesía inglesa, es preciso tener en cuenta lo prematuro de su muerte y el hecho de que se trata de un poeta de edición póstuma, si se exceptúan los 2 poemas suyos que incluyó él mismo en su antología This England y los 18 que en 1917 formaron parte de An Annual of New Poetry. Además, sus intentos de ver publicados sus poemas en vida en distintas revistas no dieron resultado.
Los dos máximos responsables de la formación del canon georgiano, Harold Monroe y Edward Marsh, cerraron a Thomas una puerta que la posteridad literaria terminó por abrir de par en par. El tiempo no tardaría en otorgar a la poesía de Thomas el reconocimiento debido, y si ya durante la guerra Helen Thomas, su mujer, se ocupó de que vieran la luz las colecciones Poem y Last Poem, ambos publicados por Schelling y Bloom, para 1920 la misma editorial editaba la poesía completa de Thomas. Desde entonces, su fortuna editorial no ha hecho sino aumentar. Durante la década de los 20, su prestigio fue creciendo al tiempo que la nómina de los georgianos sufría una severa criba. Los últimos años han traído consigo una revalorización definitiva de la obra de Thomas, que ha seguido editándose. Si queréis, hacemos una primera ronda de poemas. Queremos. El otro, el desconocido. Ahí acababa el bosque. Me alegré de percibir la luz, oír zumbidos de abejas y de oler la hierba seca y la menta, y también de haber llegado al límite del bosque, y porque había una posada y un camino, que es la suma de cuánto no es un bosque. Pero fue ahí donde me preguntaron si no había pasado por ahí la víspera. Es extraño. ¿No fue usted quien durmió aquí? Sentí miedo. Averigüé cuál era su camino. Dejé el oscuro bosque y la posada, y el pájaro carpintero y el cernícalo bajo la luz del sol, y la alegría que sentí al verla por primera vez. Caminé rápido, con la esperanza de alcanzar a aquel otro. No pensaba en qué haría entonces. Pretendía catar la semejanza y, si era cierta, conocerme a mí mismo al contemplarlo. Esa noche probé por las posadas de una larga avenida de edificios en los patios oscuros y arrabales, viajando pesaroso, aunque con ansias, y fue en vano. No estaba. Y nada hubo que me dijese que hasta entonces alguien como yo había traspasado aquellas puertas. Les pregunté, ¿no recordáis? Pero un acantilado de perpetua espuma es más hospitalario que ellos. Así pasaron días y más días en la persecución de aquel extraño y nada pude hallar sino remedios para el deseo. Y eran incompletos, sembraban más deseo. El de besar sin cortapisas el deseo mismo, deseo de deseo. Y sin embargo en mi alma seguía habiendo vida. Un día, al refugiarme de la lluvia, olvidé que yo era capaz de olvido. Primero un huésped, luego el posadero se quedaron mirándome. Dudaban con una especie de sonrisa extraña. Su silencio me dio un tiempo precioso y pregunté si alguien como yo se había ahí hospedado. Aquella treta dio resultado y lo contaron todo. Y eso no es nada. A menos de una milla de la posada pude comprobar que él era en todo idéntico a mí mismo. Les había agradado más que yo. Sentí más vivamente aún que antes el deseo de hallarlo y confesar, de explicarme y dejar que él se explicara. No podía esperar. Quizá los niños adivinaran que algo perseguía cuando escuchaba atento sus respuestas. Y una vez la cautela de una niña me irritó de tal modo que no habría celebrado encontrar el otro entonces. Busqué la soledad. Al caer la noche cesó el viento y quedó todo muy quieto por los caminos y las tierras de labranza, tan vacías y oscuras sobre el cerro. Si había habido ahí un reino medio entre el cielo y la tierra, algún terrible poder lo había clausurado. Todo, los árboles, la casa,
Aquella torre compartía a la luz de un solo astro el beneficio de una oscura calma. Y todo era del cielo o todo era de la tierra, no había diferencia. Ladraba un perro desde un alto, un pájaro silbaba en las alturas, los tardíos chillidos de algún mirlo se callaban en el denso silencio. La luz última del día se abrió paso entre las nubes y yo permanecí sereno, quieto, inmenso en mi alegría silenciosa como un antiguo huésped de la tierra. Hubo un tiempo en que a esto lo llamaba melancolía, cuando gozo y fuerza no volvían a mí como quien vuelve a un destierro, y dejando su escondrijo, sonreían de gozo mis flaquezas muy lejos de los hombres, disfrutando la eternidad en un precario instante. Y era feliz mi búsqueda de entonces, aunque al buscar no adivinaba aún qué era lo que estaba yo buscando. Fue muy breve ese tiempo. Una vez más busqué por los caminos y posadas el otro, hasta que un día, en el barullo de una taberna, preguntó por mí y comenzó a gritar que era un pecado el modo en que lo había perseguido y soñado con él día tras día. Vivía, aseguraba, fugitivo a causa de esto. No tenía nada que alegar. Yo callé y me escabullí. Y ahora no me atrevo ya a seguirle de cerca. Intento no perderlo, pero temo su ceño. Y más aún su risa. Salgo del bosque hacia la luz y veo los vencejos volar desde la viga junto a la puerta. Me detengo, espero y oigo una algarabía de estorninos que pican como patos, luego echan a volar. Cuando él sale, lo sigo, y así siempre hasta que se detenga. Entonces lo haré yo. El pájaro desconocido. Silbó 3 notas, y tan suaves que apenas se oían si cantaban otros. Pero estos callan siempre este mayo o junio en el bosque de hayas. Nadie lo vio. Yo solo pude oírlo, aunque escuchaban muchos. Fue hace 4 años o 5. Nunca regresó. A menudo al oírlo estaba solo y no podía hacer que otro lo oyese. La, 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 la. Llamaba desde lejos como un gallo cantando tras el confín del mundo, como si el pájaro o yo soñáramos. Pero era claro que viajaba entre los árboles y se me aproximaba, aunque sonase todavía lejano. La prueba es que a los hombres yo canté lo que oía. No conocí otra voz del hombre, bestia o ave, que fuese tan hermosa. A los naturalistas pregunté, y no sabían de nada como aquellos sonidos de mi hechizo, pero yo los oía y aún los oigo. 4 años o 5, poco importa. Entonces, como hoy, es dulce ese sonido y más triste y alegre, si debo describirlo de algún modo, pero con la tristeza que alberga una alegría tan lejana que no la alcanzaré. Y no sé decir si fueron tan hermosos como hoy me parecen los días en que aquel ave cantó. Lo que sé es que yo, que entonces escuchaba feliz a veces, otras padeciendo un corazón sombrío y un cuerpo pesaroso, ahora, cuando pienso en él, me vuelvo ligero como el ave más allá de mis límites. Bueno. No hay nada como el sol. No hay nada como el sol de fin de año, amable cuanto puede en este mundo para con piedras, hombres, bestias, pájaros, todo, salvo la nieve, cuanto toca. Bien sea en la ciudad o en la montaña. Me abriga el muro sur, es ya noviembre, pero nunca ha brillado como ahora el sol, mientras las últimas ciruelas caen de la rama tras la última tormenta,
al agitarse un estornino que ahora silba lo que antes el vencejo. Aunque no olvido que nada hay como el sol de marzo, abril o julio, o junio o mayo, o el de enero o febrero tan bello, pero agosto y septiembre y octubre sí, y diciembre también tienen sus días diferentes. Ningún día de un mes que yo haya dicho o pueda decir, si vivo mucho diré, no hay nada como el sol de hoy, no hay nada como el sol hasta que estamos muertos. La palabra. Hay tantas cosas que he olvidado y fueron tan queridas un día o no lo fueron, perdidas como el hijo de una estéril mujer, como sus nietos, en el pozo de lo que nunca volverá ya a ser. He olvidado también a aquellos hombres que una guerra ganaron o perdieron, a los reyes, demonios, dioses, astros. He olvidado qué cosas no recuerdo, pero hay pequeñas cosas que no olvido y un nombre que conservo, aunque vacío y carente de objeto, y que no puede morir, porque una primavera y otra los tordos se la aprenden mientras cantan. Siempre hay, a mediodía, uno que lo dice claro, y yo oigo solo el nombre. Tal vez mientras cavilo en un aroma que casi me alimenta, o me contento con oler una rosa en la memoria, de repente hay un pájaro que grita escondido en los setos este nombre que es la palabra pura de los tordos. Como el tacto de la lluvia. Ella era como el tacto de la lluvia en la carne de un hombre, en su cabello, que una nube cogiera por sorpresa en la alegría abierta del paseo. Él arde por amor a la tormenta y canta y ríe, bien sé yo por qué, pero todo lo olvida a su regreso, mientras que yo jamás olvidaré. Vete. Cerró una puerta, esa palabra, entre aquella bendita lluvia y yo, una puerta que estaba siempre abierta y ese día, por siempre, se cerró. El poste de señales. El mar entre la niebla. El sol es tímido y la hierba crecida y la maleza, húmeda y áspera, están blancas por la escarcha en la colina junto a un poste de señales. El humo del cigarro del viajero flota sobre avellanos, sobre espinos. Yo leo las señales. ¿Cuál será mi camino? Dice una voz. No habrías tú dudado a los 20. Pero otra voz, con sorna, a los 20 querías estar muerto. Cayó de un avellano el oro de una hoja de lo alto de su copa, y la primera voz preguntó a la otra qué sería ser un anciano ante ese poste. Lo verás, rió, y yo me uní a aquella risa. Tú lo verás, pero antes o más tarde, y pase lo que pase, te será concedido un bocado de tierra que lo cure todo, deseos y reproches, todo. Y si hay algún defecto en ese cielo, será la libertad de desear, y será tu deseo estar aquí o en cualquier parte hablándome, sin importar qué tiempo hace ni cuál es nuestra edad. Cualquiera vale. Para saber qué pueden ser días y noches, el sol, la helada, el mar, la tierra misma, verano, otoño, invierno, primavera, con un hombre cualquiera, hasta un rey, en pie a la intemperie, preguntándose por dónde continúa su camino. ¿Dónde?
Noviembre. 30 días tiene noviembre. En noviembre, la tierra es sucia durante 30 días, desde el primero al último, y lo mejor del suelo es los caminos, llenos de clavos de la tarde, la mañana llena de huellas y de alas, como si fueran la escritura de la bestia y del ave. Cubren los campos las ovejas, los caminos se hacen impracticables y es más fácil caminar por los bosques cubiertos de hojarasca. A pocos les preocupa la mezcla de agua y tierra, de espinas, ramas, hojas, sílex, de paja, plumas, y cuanto los hombres dejan amontonado y húmedo entre charcos, al barro condenado. Pero en los meses en que es verde el mundo, los cielos no son nunca tan hermosos, claros y limpios, suaves y muy fríos, lucen sobre la tierra, tan anciana, mientras tras la tormenta alguna nube navega en el silencio con sus pesadas alas, hasta que la luna llena mira el planeta en el oeste y ve la tierra oscura y silenciosa, pero no triste por lo que le falta. Desde esa tierra miran hacia arriba los hombres. Algunos se imagina algún refugio por encima del barro, en la luz pura de ese cielo sin nubes. Otro ama aún más la tierra y a noviembre, porque ve claramente que sin ellos el cielo no sería ante sus ojos más que lo que él mismo es para el cielo. Ama incluso a ese barro ama incluso a ese barro cuyo pardo deja toda la luz para los cielos. Muy bien, continuamos con la biografía. El 3 de marzo de 1878 nace Phillips Edward Thomas en el barrio londinense de Lambeth y pasa en esta ciudad la mayor parte de su infancia. Su padre, Philip Henry Thomas, es de origen galés. Su madre, Mary Elizabeth Thomas, es de ascendencia inglesa y galesa. Edward es el mayor de 6 hijos. El matrimonio Thomas se muda a Wakehurst Road, en Wandsworth, una zona de clase media. Su padre, oficinista en la compañía de trenes y tranvías, ha progresado desde un origen humilde hasta una posición muy por encima de sus amistades y relaciones más próximas, y muestra un celo extremo porque sus hijos sigan su camino. Edward se distancia muy pronto de él y siente mayor afinidad con su madre, de carácter melancólico. A los 10 años lee a escritores rurales como Isaac Walton y Richard Jefferies, decisivos en la orientación literaria y en su imaginario poético. El descubrimiento de la elegía de Gray le supone un punto sin retorno en su formación poética. Al mismo tiempo, Edward comienza a leer algunos libros de la biblioteca paterna de carácter más literario: Shakespeare, Chaucer, Shelley, Keats, Byron, Browning. A los 14 años, su padre decide enviarlo a una public school, St. Paul, en Hammersmith, donde hay otros jóvenes futuros escritores, por ejemplo Chesterton y Penn, vigorosamente guiados por el director Frederick Walter. A los 15 años, James Ashcroft Noble, y ministro de la capilla local, se interesa por las habilidades literarias del joven Thomas. En cuanto comienzan las vacaciones estivales, se convierte en el mentor literario del inexperto Thomas. Corrige sus escritos, le hace sugerencias, le presta libros y consigue que algunas de sus prosas sobre descripciones de la naturaleza se publiquen en Globe. En sus visitas a su casa, Edward conoce a la hija del ministro, Helen, de la cual se enamora. A los 18 años obtiene una beca en Lincoln y allí comienza a participar en la vida universitaria, en la que coincide de nuevo con Belldale y con Hilary Belloc.
entabla relación con Hannes, abogado y escritor, y con Ian McAllister, futuro secretario del Real Instituto de Arquitectos, en cuya compañía da largos paseos por Oxfordshire. Publica algunos escritos en revistas estudiantiles. A los 19 años, Helen le comunica que está embarazada. Deciden casarse. El editor de The Daily Chronicle, H.W. Nevison, le abre la puerta de su publicación, lo que permite al joven matrimonio Thomas salir momentáneamente de su grave apuro económico. En otoño de 1901, el matrimonio decide ir a vivir al campo y antes de terminar el año encuentran una humilde casa de ladrillo rojo, Rose Acre, a una milla de Bredstedt, en el condado de Kent. Pese a lo modesto de la vivienda en Wall Widow End, Helen recordaría estos años como una época de gran felicidad en un lugar idílico. Si queréis, leemos la segunda ronda. Nieve. En la penumbra de lo blanco, en el silencio de la nieve, un niño suspiraba diciendo amargamente: han matado en su nido a un blanco pájaro y el plumón de su pecho flota leve. Y la nieve caía sobre el niño que en la sombra lloraba aquella muerte. Alejandra. Casa y hombre. Una hora. Su casa y él, tan tenues como un reflejo en un arroyo con sus ondas. Mientras yo lo recuerdo, pero antes fue la casa. Sonaba a hueco. Era oscura entre las ramas que rozaban los muros y hacían de las tejas un camino de ardillas. Y por todo aquel trecho de silencio y murmullos en el bosque solo había una casa, ojalá solitaria, flanqueada de árboles por todo, y era la suya. Dijo adiós con la mano, escondiendo un suspiro tras su risa. Más que en pie, parecía quedar allí suspenso, fantasmal, retorcido como un pobre mendigo e inútil en la zarza donde permanecía gastado por el sol, la lluvia, el viento. Pero si hoy recuerdo casa y hombre, es porque ahora veo en la copa de un haya, como vi entonces, yo en la puerta y él en la casa en tinieblas, una urraca virando, igual que una veleta que dudara. La casa nueva. Al principio, al cerrar la puerta, yo estaba solo aquí en la casa nueva y el viento empezó a gemir. De pronto, la casa era vieja y yo era también viejo. Importunaba a mis oídos un inquietante agüero. Noches negras, días de niebla muy tristes, en que el sol brillaba en vano, antiguas penas y un dolor futuro. Todo se me predijo. Nada podía yo prever, pero aprendí cómo sonaba el viento de después. Vendrás, 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 cabalgarás tan tarde a mi lado. Vendrás, sí, vendrás, vendrás, vendrás si en la noche brilla una luna llena y clara. Vendrás, sí, vendrás, vendría, vendría si el mediodía diese luz y no la luna. Vendrás, hermosa. Habrías venido sin burla si aún fuese de mañana. Habrías venido, amada. Si vienes, apresúrate a llegar.
Han chilleado los búhos, se está haciendo ya oscuro para montar. Ven, amada, ven ya. El camino. Siguiendo el bajo muro que separa la carretera del cercano bosque, hay un camino. Desde allí, los niños contemplan la pendiente larga y suave, entre troncos de tejos y de hayas, hasta un árbol caído que preside, vigilante, el lugar. A los mayores les basta lo que atisban a su paso y lo que cuentan esos niños. Luego, el camino se pierde como un río en meandros y el musgo intenta en vano cubrir con su esmeralda las raíces. Los muchachos lo allanan. Han trazado un sendero de plata entre ese musgo con su pisar constante, año tras año. Mas por allí no hay casas, ni hay escuela. Es raro ver un niño y para el ojo solo hay la carretera, el bosque oscuro como en una amenaza y el camino que parece que va a un lugar fantástico que han soñado habitar siempre los hombres. De pronto acaba donde muere el bosque. Luces fuera. He llegado a las lindes del sueño, el bosque impenetrable donde, antes o más tarde, todos perdemos el camino, por muy recto que sea, irremediablemente. Muchos caminos y veredas que, desde la primera alba, engañaron a los viajeros en la espesura del bosque, se van borrando ahora y se hunden. Aquí acaba el amor, la desesperanza y la ambición. Todo placer y toda cuita, sea dulce o amargo, termina en este sueño que es más dulce que la más noble tarea. No hay ningún libro ni rostro de mirada tan amable como para que le dé la espalda, para hundirme en lo ignoto, donde he de entrar yo solo, no sé cómo. Las altas torres del bosque, su espesura, descienden una capa tras otra. Oigo su silencio y obedezco hasta perder mi camino y a mí mismo. Carriceros. Soñé, ante la hermosura, que hubo un tiempo lejano, irrecobrable, un clima en el que un arroyo cualquiera descendía luminoso, cruzando los campos llenos de botones de oro, como el latón brillantes, regando así la hierba que vuela con el vino. Tendría una hermosura distinta, femenina, casi propia de un dios, un hijo del gran astro o ninfa inmaculada que amaría sin tasa y nunca se hastiaría, amante de una estirpe, ¿qué importa si mortal? Pero al cesar el sueño en que había bebido ese veneno, se calmaron mis deseos, de modo que ya solo miraba aquellas aguas más limpias que una diosa o la hija de un hombre, y la oía peinar la cabellera verde y sacudir los brotes blancos de las plantas, y convertirse en una sábana las flores que del parque lejano caían y llegaban. Y aquellos carriceros, aferrados a las ramas del sauce, más fuerte que la alondra, cantaban su estridente cántico, que cuadraba con el sol asfixiante o con el agua helada, y entre los árboles llegaba hasta el estanque. Su canción, que carece de letra y melodía, y casi de dulzura, me era más querida que la voz más hermosa en cualquier aria. Fue lo mejor de mayo. Los pajarillos pardos, repitiendo sin fin, constante, sabiamente, lo que un hombre no aprende ni en la escuela ni nunca.
Muy bien, continuamos. Gracias a la buena comunicación ferroviaria con la capital, durante los fines de semana la casa se llena de amigos londinenses que les visitan y ayudan a Edward a combatir su melancolía. En 1913, Thomas va a entablar amistad con Robert Frost. Durante los 16 meses que dura la estancia de Frost en Inglaterra, ambos poetas aprovechan cualquier ocasión para encontrarse. Frost es el que le anima a que escriba poesía. A principios de agosto termina A Literary Pilgrim in England y viaja en bicicleta con su hijo Mervyn hasta la casa de los Frost, a donde acuden también en tren Helen y las niñas. Tiene un hijo y 2 hijas. Allí, mientras pasan unas sosegadas vacaciones con sus amigos norteamericanos, los Thomas reciben la noticia del estallido de la guerra. El 3 de diciembre siente el impulso de escribir un poema y en apenas 4 días completa Up in the Wind, November, March, Old Man, The Sign Post, el poste de señales, ¿no? Ese mismo mes escribe al menos otros 5 poemas y a partir de ese momento escribe todos los días, a veces incluso 2 o 3 poemas el mismo día. Se publica In Pursuit of Spring. En 1916 su trabajo se ve gravemente interrumpido, pues sus nuevas ocupaciones militares le absorben por completo. Además, en enero se dicta una norma que prohíbe que los reclutas se alejen más de 2 millas del campamento, lo que le priva de sus largos paseos por el campo, y en marzo, una epidemia de viruela convierte el campamento en un recinto cerrado, lo que acentúa su confinamiento. En agosto se incorpora como cadete en la Real Escuela de Artillería. Mervyn, el hijo que había ido a América, vuelve de América y Helen, con el fin de estar más cerca de su marido, se muda con los 3 hijos a Hyde Beach, una cabaña en el bosque de Epping. En noviembre, Edward es ascendido a teniente y enviado a la batería 244 en Leeds, condado de Kent. El 7 de diciembre se presenta voluntario para el frente. Se publican Kids y 6 Point. En 1917 recibe la noticia de que Old Man, The World y The Unknown han sido aceptados en la revista Poetry, que dirige Mariette Monroe. Y poco después, Bottomley le hace llegar copia de las primeras críticas sobre su poesía. Muere el domingo de Resurrección tras ser bombardeada su posición durante 8 días, en lo que supone el inicio de la batalla de Arras. Se publican A Literary Pilgrim in England y Poems. Thomas deja que su mirada, ahora un comentario sobre su poesía, que él muere ahí. Thomas deja que su mirada vague por la naturaleza y desde allí logra transmitirnos el sutilísimo eco de la música que acompaña el devenir de la humanidad. Tanto Robert Frost como Thomas solían defender que el motor de la poesía no era la rima o la forma, sino el ritmo, que a Frost le gustaba denominar cadencia. Él defendía que al escuchar voces tras una puerta cerrada podías no identificar las palabras exactas, pero accedías a comprender su sentido. Es a través de ese sentido, desbloqueado por los ritmos de la voz que habla, cuando la poesía se comunica más profundamente, defendían. Thomas siempre tiende a evocar la vida en toda su sencillez. A través de su recorrido por la naturaleza, el poeta busca encontrar el lugar del hombre en el universo. Su poesía es directa, parte de una intuición inmediata que se nos transmite sin artificio ni aspavientos, que intenta penetrar el pulso de la vida en su más primigenia emoción. Como buen seguidor de Wordsworth, Thomas esquiva las tradiciones bucólicas llenas de artificio y referencias mitológicas en su visión de la naturaleza.
Mientras que la tradición bucólica es tópica e intemporal, la imagen de la naturaleza en Thomas es cercana, personal, habitable y fugaz. Mantuvo siempre esa mirada un tanto melancólica sobre un mundo rural que sabía en extinción, bien por la industrialización, el éxodo rural o, en su momento, la guerra. Y hasta aquí la biografía. Podemos leer, si os parece, si queréis, la tercera ronda. Sus Muy libros bien, irán a la revista. muy bien. Palabras. De todos nosotros, los que hacemos versos, me elegiréis a veces, lo mismo que el viento erige una grieta en el muro o un desagüe para silbar a través de su dolor o alegría. ¿Me elegiréis a mí, palabras inglesas? Os conozco, sois ligeras cual sueños, duras como un roble, preciosas como el oro, las amapolas y el trigo o una vieja capa. Dulces como nuestras aves lo son para el oído, como lo es la rosa en el calor de junio. Extrañas como las razas de los muertos y los no nacidos, extrañas y dulces, a partes iguales, y familiares para el ojo, como los rostros más queridos que conoce un hombre o como una casa que se ha perdido, pero aunque más antiguas que el más antiguo almendro, como lo son nuestras colinas revestidas de nuevo una y otra vez. Jóvenes son como el arroyo tras la lluvia y tan amadas como la tierra que demostráis que amamos. Hacedme feliz con cualquier dulzura de Gales, cuyos ruiseñores no tienen alas, o de Whiteshire, o Kent, o Herefordshire, y sus pueblos y aldeas, y también, como no, de los nombres y las cosas. Dejadme bailar con vosotras, o trepar o estar de pie, quizás en éxtasis, quieto y libre en un verso, como suelen los poetas. Caminos. Yo amo los caminos y las diosas que habitan en ellos, invisibles, serán mis favoritas. Pues los caminos siguen aunque nos olvidemos de ellos, como estrellas que brillan un momento. En esta tierra nada, los hombres hemos hecho que tan pronto se borren y dure tanto tiempo. El camino llovido al sol no brillaría como un río si no lo pisamos un día. Se quedan siempre solos mientras dormimos, echan en falta al caminante, que ya es un sueño apenas. Desde el alba y las nubes, como ovejas en grupo por los montes del sueño, se hunden en lo oscuro. Tras la siguiente curva puede esconderse el cielo, sobre la cima el pino, quizá oculta el infierno. Aún con los pies cansados no me harto del sendero, sea largo o pesado, pues continúa eterno. Helena del camino de Gales y sus cerros, y los de Maviñón, es un Dios verdadero, que habita entre los árboles, ante los caminantes que en manada o a solas se detienen al margen, y bajo el cobertizo que no habita ya nadie, a excepción de los muertos. Es su risa en el aire, lo que oigo día y noche, cuando el tortillo canta sus tonadas sin cuento, y también cuando llama a la sombra a las tropas que la soledad siembran con sus pasos ligeros, igual que los de Helena. Hoy todos los caminos van a Francia, y la marcha de los vivos es lenta, pero los muertos bailan. No importa qué me dé o me quite el camino, pues siempre me acompaña con paso decidido, poblando desolados meandros tras los campos, silenciando el estruendo de ciudades y barrios. Octubre. El olmo florecido con la rama dorante deja caer sus hojas una a una en la hierba, la corta hierba en la colina, con los hongos, viudas silvestres, campanillas, tormentilas, sobre las que se inclinan tojos y zarzamoras al sol con el rocío,
El viento va tan lente que no quita las hojas de abedul del helecho. La araña va tejiendo sus hilos por doquier. Las ardillas discuten más alto que los pájaros. La hermosa escena es fresca y nueva como en mayo, y no es más fría al tacto que cálida a los ojos. Y ahora yo podría sin dudar ser feliz. Sería tan feliz como hermosa es la tierra si fuese otro o si pudiese hacerme tierra, vivir entre las rosas o quizá las violetas, las campanillas y los copos de nieve, según toque o con el tojo, que jamás se muestra alegre. Y si no es esto la alegría, ¿quién lo sabe? Tal vez un día piense en este como un día feliz y esto que suelo llamar melancolía no sea nunca más algo negro y oscuro. El tordo. Cuando el invierno se acerca, ¿qué puedo ver en noviembre que veas en abril cuando el invierno ha terminado? Escucho al tordo y lo veo solo al final del camino, junto a la copa del álamo, sin dejar de cantar nunca. ¿Acaso sabes tú más? ¿Sabes tú otra cosa que esto? Que en abril como en noviembre el invierno se va siempre. ¿O es que tienes por costumbre no llamar abril a abril, ni noviembre ya a noviembre, ni invierno al invierno nunca? Pero sé todos los meses y sus dulces nombres, mayo y abril, junio y octubre, y mientras tú me llamas yo tengo que recordar que murió allá por abril y pensar qué he de hacer de un hermoso noviembre. A abril lo amo por aquello de que nació y a noviembre por aquello en que muere, por lo que son y lo que no. Mientras tú amas lo amable, aquel lugar en donde cantas y amas y olvidas cuanto tienes detrás o delante. Hogar, hermosa la mañana. Hermosa la mañana y nuestro ánimo. Nunca habíamos visto una tierra tan bella, aunque extraña, y la nieve intacta hacía salvaje lo doméstico, borrando cuanto no fuese viejo y rústico. Y alegres, en la también hermosa tarde, fuimos a través de la nieve contra el viento. Nada nos empujaba ya a volver y entonábamos cantos sin detenernos nunca, como hacíamos siempre al iniciar la marcha. Apretamos el paso al contemplar los helados refugios para pasar la noche, felices de no haber estado nunca allí, pese a haber compartido la comida y el sueño mucho tiempo. Uno dijo, qué pronto volverá a su hogar el caballo fustigado. Y la palabra hogar nos hizo sonreír a los tres. Uno la repitió sonriendo. Y todos entendimos lo que nadie decía. Quedamos divididos como en tres condados, mirándonos extrañamente unos a otros. Y supimos que no éramos amigos, solo los miembros de una compañía que cesa cuando no es ya necesaria. Nunca se dijo una palabra, ni pensamos un segundo en aquella mirada y la palabra hogar, mientras marchamos mirando la puesta de sol. Y entonces la palabra, y sólo ella, nostalgia del hogar, vino a mi mente, nada más. Y si alguna vez admito que no pude sufrir esa mera palabra un día más, esta cautividad tocará ya su fin, salvo que yo sea otro hombre ya, como a veces parezco, o esta vida tan solo sea un sueño. Yo nunca había visto aquella tierra.
Yo nunca había visto aquella tierra, ni podré ya volver a verla nunca. Pero, por el dolor o la alegría, o por haberla hallado por azar, fue muy grande el amor que en mí creció. Hacia el valle y el río y el ganado y la hierba y los fresnos ya sin hojas, las aves de corral que se escondían entre los grandes olmos y los ríos que vagaban a iguales intervalos. Y también los espinos que acompañan el arroyo, teñidos de amarillo, allí donde la hoz del operario los fue podando ayer, y a esa brisa que todo lo sugiere y nada dice. No esperaba que nada sucediera, ni recordaba nada, pero algo logré tocar entonces. Si pudiera cantar lo que a mi alma ni siquiera susurro mientras sigo mi camino, emplearía, al igual que aves y árboles, un lenguaje que nadie pueda traicionar, y lo que estaba oculto seguiría oculto salvo para unos pocos, como yo, que responden cuando oyen un susurro. Llueve, llueve, y nada se agita tras la verja, en un campo de orégano, por donde nadie pasea. Nadie hay que rompa los diamantes de lluvia entre la hierba, ni haga temblar los pétalos caídos. Y yo estoy tan feliz como es posible, explorando los bosques a mi antojo e imaginando dos que caminaran, se besaran ajenos a la lluvia, y también estoy triste por pensar que nunca, si no es solo, volveré a caminar bajo la lluvia. Al irme, las flores del orégano en la sombra, blancas como un fantasma, simbolizan el pasado que vuelve con la luz. Bueno, hasta aquí. Hay más poemas que van para la revista y están los libros publicados y la bibliografía. Muy bien. Muy bien. Muy Muchas lindo. gracias. Gracias. Bonito. Muchas gracias. Todos. Gracias. Gracias. Seguimos la semana que viene. Seguimos y Lindo paseo recordamos. por el bosque. Sí, muy verde, ¿no? Sí, Sí, muy vegetariano, ni un cachito de carne ahí. Bueno, que también, sí, porque muchas veces la utiliza como metáfora de la vida o de la poesía, ¿no? Los primeros poemas son Sí, muy claro. líricos, ¿no? Bueno, y recordar a nuestros espectadores que además de ser un programa de televisión, Poesía más Poesía es una revista gratuita que tenéis a vuestra disposición en la web poesiamaspoesia.com, que ahí tenéis los 304 números habidos hasta este momento a vuestra disposición para leerlos, disfrutarlos, y que te puedes suscribir gratuitamente a la revista y todos los lunes recibes la nueva publicación semanal en tu correo electrónico, repito, gratuitamente. Muy bien. Gracias. Ok, muchas gracias. Hasta luego, un abrazo. Adiós, adiós. Chao, gracias. Chao, chao. Los problemas de salud mental son cada día mayores. Son necesarios profesionales cualificados. Te ofrecemos una cuidada formación en psicoanálisis impartida por psicoanalistas con más de 20 años de experiencia clínica y en formación continua en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Súmate a un futuro brillante. Contacta con nosotros y reserva ya tu plaza en nuestro seminario.